Desde el jueves de la semana pasada, los mercados internacionales han vivido simplemente un frenesí. Algunos les llaman ansiedad extrema. Otros, de los peores días que recuerden los mercados bursátiles, es que la determinación de Donald Trump de aplicarle aranceles a prácticamente todas las economías mundiales está llenando de incertidumbre todos los índices a las personas y a los inversionistas. Por eso es muy importante que en esta oportunidad analicemos el escenario y también cuáles son las mejores recomendaciones para los clientes, para quienes queremos saber qué curso de acción tomar en medio de toda esta incertidumbre. Por eso le quiero mandar un abrazo a nuestro invitado, el presidente del Banco Renta 4, Juan Carlos Ureta, a quien ya vemos en pantalla. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en el noticiero de Renta 4. Encantado, Nicolás. A ver, yo creo que la siguiente pregunta se la han estado haciendo ustedes, se la han preguntado todos los clientes y por más que pueda ser repetida, es sumamente válida. ¿Cómo ve usted el escenario actual en medio de toda la incertidumbre que estamos viendo? Bueno, yo diría que la caída esta tan brusca que hemos visto el jueves y el viernes pasado tiene como tres componentes, ¿no? El primer componente, yo diría que es una corrección de excesos. No hay que olvidar que venimos de 2 años, el año 23 y el año 24, en que, por ejemplo, el Nasdaq 100 ha subido un 54% el año 2023 y un 25% el año 2024. Por tanto, son subidas realmente extraordinarias que en algún momento generan una necesidad de corrección de esos excesos, ¿no? Y yo creo que ese es un primer componente que hay que tener en cuenta. El segundo componente, yo diría que es una vuelta a la realidad. Es decir, y la realidad es que estamos en una economía que funciona bien, que ha venido funcionando bien a nivel global. Es una economía con crecimiento positivo, una economía que ha sido capaz de superar algunas situaciones muy adversas, como fue la quiebra de Lehman, como ha sido el COVID, como ha sido la subida de tipo de interés en el año 2022. Y eso había dado un poco la sensación a fines del año pasado, del año 2024, de que estábamos ante una economía, por decir así, invencible y que estábamos, algunos decían, iniciando un superciclo de subida de las bolsas, ¿no? Y realmente, como digo, la economía ha venido funcionando bien, pero también ha ido incubando algunos desequilibrios muy importantes. Uno de ellos, deuda pública en Estados Unidos por encima del 120%, otro, déficit público en Estados Unidos por encima del 6%, otro, un desequilibrio comercial en el que la economía norteamericana ha venido absorbiendo entre el 40 y el 50% del superávit comercial del resto del mundo. Por tanto, son desequilibrios que de alguna manera se ha ido viendo que no eran sostenibles, ¿no? Y ese es un segundo componente, el que de repente los mercados desde ya, yo diría que desde febrero se van dando cuenta de esto. Pero hay un tercer componente y es la decisión de Trump, que es el que realmente precipita con esa virulencia esta caída, y es la decisión de imponer aranceles, por decirlo así, urbi et orbi, a todo el mundo, ¿no? Que es la guerra total, la guerra contra todos, ¿no? Y honestamente, creemos en Renta 4 que esa decisión por parte del presidente Trump y su equipo es una decisión que no va a funcionar y que es errónea. Y es errónea porque generar esa guerra total es, en cierto modo, desconocer cómo funciona hoy en día la economía. Es una economía con una gran implicación a nivel global y es realmente pues, muy difícil que funcione esa guerra de Estados Unidos contra el mundo, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos no cabe duda de que es el país más poderoso del mundo, pero no es todopoderoso y vivimos en un mundo, alguna vez lo hemos comentado, de poder fragmentado. Por tanto, es verdad que Estados Unidos tiene mucho poder, pero realmente el resto de los países también tienen sus cotas de poder y una guerra global y total genera esta inestabilidad que estamos viendo. Sí, Juan Carlos, muy interesante lo que menciona usted en los primeros puntos, de que lo que ha sucedido en Wall Street, además de que lo desencadenó Donald Trump con este famoso día de la liberación de la semana pasada, también tiene un componente de corrección, quizás un ajuste necesario. Entonces, uno puede también leer que se utilizó la contingencia que propició Donald Trump para hacer este ajuste. Por eso, por ejemplo, en Nueva York y que se extendió a todo el resto del mundo, hubo caídas más altas de lo que se pensaba, porque se sabía que Donald Trump iba a aplicar esto, pero entonces esa corrección es lo que quizás ha agudizado gran parte de las caídas bastante importantes que hemos visto.
Bueno, yo creo que esa corrección tan fuerte se debe, en cierto modo, es verdad que de alguna manera ya Trump había anunciado los aranceles. Yo creo que realmente no se esperaba que fueran tan contundentes, tan radicales, tan extremos como han sido. Quizá el mercado en los últimos tiempos se ha acostumbrado a ser muy optimista. Como decía antes, se han ido superando varios obstáculos, varios retos, y yo creo que el mercado se ha vuelto muy optimista, ¿no? Y por eso quizás ha sido ese contraste y esa precipitación de repente del mercado, ¿no? Lo que ustedes están viendo también respecto a la decisión misma de Donald Trump, porque usted señala muy bien que aquí le dio un golpe parejo a prácticamente toda la economía, parejo en cuanto a que les aplicó aranceles a todos, independiente de que las magnitudes sean distintas. Aquí lo que estamos viendo, ¿qué es exactamente a juicio de ustedes? ¿Realmente algo que busca frenar un desequilibrio respecto a las posibilidades de los productores estadounidenses de competir con el resto del mundo? ¿O aquí el presidente de Estados Unidos lo que está buscando realmente es que la Reserva Federal de Estados Unidos baje las tasas de interés? Ya le ha enviado bastantes mensajes al respecto a Jerome Powell, el presidente de la Fed. Bueno, la Reserva Federal se reúne el 7 de mayo, es la próxima reunión. Yo creo que va a tender a bajar los tipos de interés, aunque es verdad que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha mostrado reacio a esa bajada por entender incluso que los aranceles podrían dar lugar a una subida de la inflación. Pero es verdad que, de alguna manera, lo que hemos vivido estos días en los mercados y la propia dinámica de la política de Trump está generando una contracción de expectativas muy grande que se ve en algunos indicadores de sentimiento del consumidor, como son los indicadores de la Universidad de Michigan o de la Conference Board, y yo creo que todo apunta a que la inflación no va a ser el problema en los próximos meses, barra quizá años, ¿no? Yo creo que todo apunta a que el problema va a ser el crecimiento económico global y el no caer en recesión. Y somos positivos en ese sentido. Es decir, habrá crecimiento económico positivo, pero moderado, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la Fed va a tener mejores argumentos para poder bajar los tipos de interés. No hay que olvidar que, por ejemplo, la semana pasada el petróleo bajó un 11%. Es decir, eso alivia mucho la inflación. De alguna manera también es lo que ha venido diciendo, por ejemplo, Scott Bessent, el secretario del Tesoro americano, al decir que, bueno, los aranceles van a hacer subir la inflación, pero realmente la caída de los precios de energía la hará bajar. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que los aranceles al final son un impuesto. Y es un impuesto es algo que ya de por sí es contractivo. Entonces, responder a algo que es contractivo con una subida de tipos o con una no bajada de tipos, no creo que sea algo en que la Fed esté pensando realmente. Yo creo que la Fed va a tender a más bajadas de tipos de lo que había comentado. Respecto a los mercados, ya analizamos algunas de las razones de por qué cayeron tan fuertemente luego del anuncio del jueves de la semana pasada. Hay algunos analistas que dicen que ya estaríamos llegando al punto final de esta corrección a la baja. Puede seguir cayendo los indicadores, pero no en la magnitud que hemos visto en los últimos días. Quisiera preguntarle si usted cree esa visión y también si es que es el momento para muchos también de tomar posiciones en estos índices que han caído tanto. ¿Usted ve ese escenario posible? Bueno, yo primero, empezando por lo último, yo diría que sí. Yo creo que la corrección ha sido ya muy brusca y empezar a tomar posiciones, tomo la expresión literal, y no tomar, si uno tiene 100, no comprar ya 100, pero empezar a tomar posiciones sin ninguna duda. Yo creo que lo haría ya, ¿no? Pero yo creo que la pregunta va un poco más allá, ¿no? Y la pregunta que yo creo que todos nos hacemos es, ¿ha acabado el mercado alcista? ¿Tenemos por delante un mercado bajista o no? Bueno, yo diría que la respuesta ha acabado el mercado alcista, diría no, no estamos todavía, no ha traspasado ninguno de los indicadores los niveles en que podríamos pensar en que ya entramos en territorio bajista. Es verdad que algunos índices como el Nasdaq o hoy mismo a primera hora el Standard Poor's ha traspasado esa frontera del 20% de caída que algunos consideran entrada en mercado bajista, pero realmente todos los indicadores técnicos no nos dicen que hayamos entrado en un mercado bajista. Lo que sí es verdad es que, y es algo de lo que ya hablamos, bueno, pues hace unos meses en alguna otra entrevista, es que lo que cabe esperar este año 2025, y ahora con más razón, es un cierto aplanamiento de los índices. Es decir, venimos de una década y media
en que los índices, sobre todo en Estados Unidos, han subido de forma casi continua. Ha habido muy pequeños periodos de caída, como fue marzo 2020, pero muy pequeños, muy breves periodos de caída. Entonces, lo normal es que vayamos a un cierto aplanamiento en una economía que va a ser una economía de crecimiento positivo, pero muy moderado, y en una economía también de crecimiento muy desigual y que está tratando de arreglar algunos desajustes, algunos desequilibrios. Antes se ha aludido a algunos de ellos, como la situación del gasto público, déficit público, deuda pública y comercio internacional, ¿no? Entonces, yo creo que lo esperable, yo diría, estamos ahora en el entorno de 5.000 puntos del Standard Poor's. Yo creo que en torno a esa referencia, a ese nivel, el mercado se va a ir asentando, por eso creo que no es malo empezar a tomar posiciones. Yo no descartaría, ni mucho menos, que en algún momento posterior en el año haya de nuevo algunas caídas y lo que cabría esperar y lo que sería deseable es que sean caídas ordenadas, no desordenadas como ha sido esta última, pero yo diría que el mercado no ha entrado en tendencia bajista, pero sí creo que nos podemos olvidar un poco de esos excesos alcistas del Standard Poor's a 6.000, etcétera. Creo que lo podemos olvidar por una temporada. Es decir, yo creo que al final estamos en un periodo de mercado que va a ser un periodo, vamos a llamarlo de digestión un poco. Estamos ante una nueva política económica que ha puesto encima de la mesa el presidente Trump y su equipo. Es una nueva política económica que la han puesto en esa forma un poco de electroshock que tiene a veces el trumpismo, ¿no? Pero va a dar lugar en todo caso, aunque se suavice, y además yo soy de los que piensa, y en Renta 4 pensamos que todo esto va a acabar en una gran negociación, pero va a dar lugar en todo caso a un periodo de cierta estabilización que no se puede decir que sea alcista, ¿no? Para entenderlo muy bien el mensaje que usted acaba de desarrollar entonces, cuando esta caída brusca ya llegue a su fin o al menos a un punto de equilibrio, entonces tomar posiciones y esperar que haya rentabilidad, pero no de la magnitud que se vio en los últimos 2, 3, 4 años en que era prácticamente día por medio que había récords históricos en Wall Street. Vamos a ver, estamos entrando en un mercado diferente, en unas bolsas diferentes, ¿no? Hemos tenido varios años en que lo bueno, lo que mejor ha funcionado, ha sido, por decir así, invertir en el índice, en un fondo índice, en eso que se llama inversión pasiva, y los índices han funcionado mejor que la gran mayoría de los valores concretos, ¿no? Porque ha habido esa concentración en los magníficos siete, etcétera, ¿no? Pero a nuestro modo de ver en Renta 4 creemos que eso ha cambiado y ha cambiado de forma estructural. Vamos a bolsas en las que probablemente a nivel de índices sea como lo estabas diciendo, Nicolás, es decir, sea unos índices de los que no quepa esperar mucho. Yo diría, cabe esperar que las bolsas este año a lo mejor suban un poquito o bajen un poquito a nivel de lo que es la referencia, que es el Standard Poor's, pero sí que estamos convencidos en Renta 4 de que va a haber algunos segmentos de la bolsa que realmente van a subir muchísimo y en los que se va a ganar muchísimo. Y otros al revés. Viene ocurriendo ya los últimos años, pero va a ocurrir más todavía. Entonces en ese tipo de mercados es muy importante la gestión activa y la selección. Y es muy importante también la calidad. Vamos a un mundo, siempre decimos que positivo, pero no fácil. Un mundo de lucha por los recursos financieros, de lucha por los márgenes, de lucha por los mercados. Y en ese tipo de mundo positivo, pero no fácil, la calidad es muy importante. Entonces, buen balance, no tener balances financieros con excesiva deuda, tener solidez financiera, fortaleza de capital y estar posicionado en la innovación. Y para estar posicionado en la innovación y en modelos de negocio innovadores hay que invertir y para eso hay que tener buen balance. Es decir, realmente la fortaleza y el posicionamiento innovador va a ser muy importante para ver quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Y siempre hablamos en Renta 4 también de las megatendencias, engancharse a esas megatendencias como la salud, como la tecnología, como la energía y materias primas, todo lo que como la longevidad, como el ocio, el entertainment, viajes, todas esas tendencias de esta economía que está pasando de ser una economía industrial a una economía de servicios o más bien de experiencias, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de ganar dinero, va a ser muy importante a la hora de ganar dinero en las bolsas en los próximos años. Por tanto, ya a nivel de índices tal vez no cabe esperar mucho, a nivel de algunos valores concretos y algunos países concretos también, economías concretas, y creo que ahí también puede estar Chile,
pues realmente creo que sí, cabe esperar que se gane mucho dinero en los mercados. Entonces ustedes van a reforzar el mensaje y la estrategia que vienen contando hace bastantes años, que es ser selectivos, ver los mejores lugares donde puede haber oportunidades en vez de andarle queriendo apuntar a todo el mercado, sino que ir viendo los fundamentos, las ventajas comparativas, pero de acciones concretas, de rubros que tengan los mejores fundamentos, tanto en Nueva York como en Europa, como también acá en Chile. Entonces, refuerza esa apuesta a Renta 4. Sí, no, no, sin duda, como bien dices, hemos venido diciéndolo hace ya años, creemos que hemos entrado en un mercado distinto. Lo que ocurre ahora es que todavía va a ser más importante es el ser selectivos, ¿no? Porque realmente durante estos años el que ha apostado a índice en general ha ido muy bien porque ha habido una serie de valores que son los que más peso tenían en el índice y que además son los que más han subido. Ahora estamos viendo un poco lo contrario, esos magníficos 7 recortan y entonces el índice también cae más, ¿no? Realmente yo creo que siempre hay que volver a los fundamentales, lo que nosotros llamamos los fundamentales de valor, y es estar en empresas que realmente tengan buenos balances, que tengan buena gestión, que tengan buen gobierno corporativo y que estén bien posicionadas. Las 4 megatendencias que antes he comentado son muy relevantes. Yo creo que quien se enganche a ellas va a ganar dinero en los mercados, va a tener rentabilidad y va a mantener y preservar el valor de su patrimonio. Pero también quería decir una cosa, y es que vamos a un mundo en el que los bancos centrales inevitablemente, lo hemos hablado antes, van a tener que seguir prestando asistencia financiera a la economía. No lo van a hacer de forma ilimitada, lo van a hacer de forma limitada, selectiva y condicionada, pero van a tener que seguir, entre comillas, fabricando dólares, fabricando euros, fabricando libras, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es estar en activos que se vinculen al crecimiento de la economía real. Es decir, cuando hablamos de que la bolsa ha subido o ha bajado, o que tal acción ha subido o ha bajado, hablamos que ha subido o ha bajado en dólares, en euros, etcétera. Entonces, si va a haber más dólares en el mercado, y los va a haber, porque los bancos centrales, la Fed, no va a poder dejar de emitir. Entonces, vamos a tener como vasos comunicantes. Es importante estar en economía real. Yo creo que eso en Chile se entiende muy bien, porque realmente es una economía que tiene un sentido de la economía real, con esos sectores a veces tan importantes de materias primas, etcétera. Juan Carlos, para terminar la conversación y también que puede ser el mensaje más importante para quienes nos están escuchando, en momentos donde la ansiedad está a tope, donde todas las personas buscan certezas cuando en verdad no las hay por ahora, el mensaje es que las personas, los clientes, los inversionistas tengan calma, que no tomen decisiones apresuradas pensando en que le pueden ganar al mercado o pueden de alguna manera precipitada disminuir las bajas que hemos estado todos los que estamos expuestos de una u otra manera a los mercados bursátiles por estos días. ¿Ese es un mensaje cautela para las personas? Completamente. Yo creo que la tranquilidad, un poco el alejarse un poco del minuto a minuto y del día a día también, y del semana a semana de los mercados es importante, ¿no? Estamos teniendo una turbulencia muy grande. Antes hemos tratado de analizar esos componentes diversos que hay en la turbulencia. Una parte es muy real y es que el mercado, de alguna manera, sobre todo el mercado americano, pero el mercado en general, había llegado a ciertos niveles de sobrevaloración a fines del año pasado. Y lo mismo que a fines del año pasado en Renta 4, cuando había una euforia reinante en los mercados tremenda, cuando los mercados día tras otro batían récords históricos, todavía más cuando llegó Trump, aunque es verdad, como decías antes, que Trump ya anunció esto que ahora ha hecho, pero los mercados seguían eufóricos, seguían realmente pletóricos, ¿no? Y nosotros decíamos, cuidado, que realmente la economía también tiene algunos problemas que hoy no se quieren ver, pero que aflorarán. Ahora esos problemas están aflorando, pero son problemas que tienen solución. Globalmente, la economía está bastante bien, no tiene ni un problema de oferta, la economía es capaz de producir bienes y servicios para toda la población mundial, no tiene un problema de demanda, hay mucha demanda embebida, latente en las emergentes, en esos 4.000 millones de personas de Asia con 10.000 dólares de renta per cápita, en esos 660 millones de personas de Latinoamérica, lo mismo, con 10.000 o menos dólares de renta per cápita. No hay un problema ni de oferta ni de demanda. Hay un problema financiero en los países avanzados por la enorme deuda pública y hay un problema de distribución. Y es un problema que hay que arreglar, ese desequilibrio del comercio internacional. Pero son problemas que se pueden arreglar, se pueden gestionar
bueno, y la gestión se hará. Es verdad que a veces se puede hacer con medidas discutibles, por lo menos discutibles en su impacto en el corto plazo, como ha sido esta salida un poco en tromba por decirlo así, del presidente Trump y su equipo con los aranceles contra todo el mundo, ¿no? Pero los errores se van corrigiendo, se van ajustando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a prevalecer. Y por eso es muy importante analizar los factores detrás de estos fenómenos y vamos a estar atentos entonces a la reunión de mayo de la Reserva Federal. Veremos entonces si el organismo liderado por Jerome Powell decide recortar la tasa de interés. Ha sido entonces la conversación con Juan Carlos Sureta, presidente del Banco Renta 4, en este contacto desde Madrid. Juan Carlos, como siempre, un placer estar con usted acá en el noticiero de Renta 4. Lo mismo, Nicolás, encantado. Bueno, yo soy Nicolás Paut y los invito a que nos acompañen en otra oportunidad acá en el noticiero de Renta 4.